Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Gilme Méndez los saluda desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así, la vida que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora donde hemos leído tu palabra, y sé que tú nos vas a hablar en esta hora, Señor. Desde ya bendice, Señor, este momento maravilloso, y que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco al problema, a la dificultad, a la herida, al dolor, a la dificultad que tenga mi hermano, y desde ya, Señor, que seas tú que le vengan dando la sanidad. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloriosa la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora en la cual el Señor quiere darnos a conocer la vida que a Él le agrada. O sea, Él en esta hermosa hora te va a enseñar cómo es que tú puedes agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, pues entonces podemos tener también, ¿verdad?, esas peticiones que nosotros le hacemos a Dios. O sea, la respuesta a esas peticiones que siempre le hacemos a Dios. Por eso es que es bien importante de que nosotros sepamos cómo agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a la esposa, a los hijos, ¿verdad?, a los hermanos, a los amigos, a los papás, a los vecinos, al jefe, al maestro, a quien tú quieras. Pero aquí hoy el momento es de cómo agradar a Dios. Esto es bien importante, hermano, que tú te lo grabes y decir. Yo me he preguntado muchas veces y siempre me he preguntado, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios para tocar el alma de Dios y que Él pueda hacer el milagro en cada uno de nuestras vidas? Entonces es bien necesario de que tú aprendas a cómo agradar a Dios. Pablo le hablaba al pueblo de Tesalónica de esta manera. Por lo demás, oiga qué lindo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Oiga, algo bien importante que decía Pablo aquí en esta palabra a través del Espíritu Santo, de que Él nos rogaba, os ruego, hermanos, ¿verdad?, que andéis. Oiga, mire qué lindo como el Señor le decía aquí a través de Pablo al pueblo de Filipos, de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. O sea, exhortar es animar, no es regañar, es animar. Yo los animo, ¿verdad?, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Algo bien importante es que Pablo se ponía como ejemplo él. O sea, oiga, hermano, yo te ruego que, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, te exhorto y te ruego y te exhorto en el nombre de Jesús, de que sepas cómo conducirte, cómo agradar a Dios, como nosotros te hemos enseñado. Como nosotros, ¿verdad?, como tú aprendiste de nosotros. Así que, como nosotros te hemos dicho. Así que, ojo con esto, tenemos que ser ejemplo, hermano. Nosotros los pastores, los ministros, tú como papá, como mamá, como maestra, como jefe, tenés que ser ejemplo,
¿verdad? Para el grupo familiar, para el grupo de la iglesia, para donde quiera que te conduzca, tienes que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser los primeros ejemplos y tenemos que enseñarle al pueblo de Dios cómo conducirlo para poder agradar a Dios. Oiga, es bien importante, hermano, de que nosotros seamos ejemplos. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que verdaderamente saber cómo podernos conducir delante de Dios y tenemos que ser, ¿verdad?, ejemplo de cada uno de vosotros. Dice aquí, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene a conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. O sea, como quien dice, ¿verdad? Ahora, si yo y el pastor suyo o otra persona le ha enseñado cómo conducirse o cómo debe de conducirse para poder agradar a Dios, entonces en eso tiene que abundar más y más. Si el pastor, si el ministro, si el diácono, quien sea, le enseñó y él se apartó, ya no sigue agradando a Dios, pero tú y yo tenemos que abundar más y más, más y más. Como quien dice, tú no te detengas. Si aprendiste cómo agradar a Dios, no te detengas. Por mucho que sean los problemas, las dificultades que vengan en tu vida, no dejes de agradar a Dios. ¿Cómo lo agradamos a Dios? Vamos a ver aquí los ejemplos que nos dice Pablo a través del Espíritu Santo al pueblo de Tesalónica y ahora nos lo dice a nosotros. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga, primeramente la voluntad de Dios es vuestra santificación. Como quien dice, la voluntad de Dios, ¿cómo lo podemos agradar a Él? Es que nosotros andemos en santificación. Cuando dice vuestra, está hablando de ustedes y de mí. Pues la voluntad de Dios, ¿verdad?, es vuestra santificación. O sea, como dice, nuestra, la mía, la suya, tenemos que andar en santificación. De esa manera es como agradamos a Dios. De la manera es andar en santidad, en santificación. Es bien importante, por eso que el Señor dijo que hay que ser santo como Él es santo, que hay que llegar a la altura del varón perfecto. Ese varón perfecto se llama Jesús. Todavía no vamos a llegar a la propia altura, pero vamos tratando y buscando la manera de cómo verdaderamente agradar a Dios y lo que significa, ¿verdad?, para Dios la santificación, ¿verdad?, es la santificación vuestra. Lo que Dios le agrada es la santificación vuestra. Vuelvo a leerlo. Dice aquí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Oiga, primeramente, cuando vamos a estar en santificación, nos vamos a apartar de fornicación. No solamente la fornicación carnal, sino que la fornicación también espiritual, que es la que más condena a Jesús. ¿Y cuál es la fornicación, en verdad, espiritual? Es cuando, porque Jesús es tu esposo. Jesús es tu novio, como tú lo quieras tomar, pero yo lo tomo como mi esposo, porque estoy casado con él. Ahora, muchos dicen, oye, es mi novio, porque la propia boda va a ser cuando venga Jesús. Sí, pero la palabra es de ayer, hoy y siempre. Yo quiero ser esposo de Jesús, para que él me trate como esposa, y yo esposo. Y yo no puedo verdaderamente, verdad, ser infiel al Señor. Esa es la santificación espiritual. No vamos a fornicar. Cuando nosotros pecamos es cuando nos unimos con Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Entonces, en ese momento estamos fornicando, estamos haciendo unión, ¿verdad?, con Satanás, y entonces estamos haciendo fornicación. Es una unión ilegal, porque tenés a tu esposo. Mientras estás atado a tu marido, dice que estás sujeto a la ley por él, y no puedes serle infiel. Ya muerto el marido, pues entonces tú puedes verdaderamente casarte con otro, unirte con otro, pero media vez estés con tu esposo, no puedes unirte con otro, porque se le llama fornicación y también adulterio. También la fornicación también es símbolo de adorar a otros dioses, y los dioses que nosotros adoramos ya no son los de estatuas, ni tampoco de yeso, ni de madera, ni fotografías, ni nada por el estilo. Hoy los ídolos que tenemos, o los dioses que tenemos nosotros, muchas veces son la ira, contienda, disensiones, odio, aún la fornicación, el adulterio. Todo eso son ídolos, son dioses que están dentro de nosotros, y nosotros estamos teniendo relación con ellos. Entonces, por eso es la parte que a Dios no le agrada, es la parte que más la detesta a Dios. O sea, que nos apartemos. Oiga, dice que, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en santidad y honor. Oiga, que cada uno de nosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, como quien dice, ¿verdad? Tú no puedes andar ya coqueteándole a otra mujer, ni ella tampoco puede andarle coqueteando a otro hombre. Ese es, ¿verdad? Que usted mantenga en santificación a su mujer. Y dice la palabra del Señor de que nosotros santificamos, ¿verdad? A la mujer. Si la mujer es incrédula, dice, ¿verdad? ¿Verdad? La mujer es santificada en el marido creyente, ¿verdad? La mujer incrédula o el marido incrédulo es santificado en el marido y en el esposo creyente. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que santificarlo, porque si no, ¿verdad? Vuestros hijos también serían inmundos, pero mientras estamos verdaderamente santificando a nuestra mujer, como quien dice, ¿verdad? Que no le seamos mentirosos, que no le engañemos, que no le seamos verdaderamente adúlteros, ni fornicarios, ni nada por el estilo, sino que la mantengamos en santificación. Y no solamente en esa santificación espiritual, sino que, miren, no le podemos hablar fuerte, no le podemos dañar, no le podemos ofender. A la mujer hay que tratarla como vaso más frágil, dice la palabra del Señor. Ese es tratarla, ¿verdad? Con santificación. No vas a estar tú, ¿verdad? Dejándola ahí también, ahí que ande aguantando hambre y que ella ande pidiendo comida por otro lado. No, todo eso es parte digamos, de la santificación que Dios quiere que tú tengas a tu esposa. Por supuesto que si los dos trabajan, qué bueno, pues los dos tienen que verdaderamente, dice que el salario de dos es mejor que uno y van a vivir mejor. Entonces es necesario de que usted y yo santifiquemos a nuestras mujeres y mujeres santifiquen a vuestro hombre. Oiga, dice aquí, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Oiga, no en pasiones, dice, oiga, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia es digamos, el deseo elevado carnal. Hablándolo así, tal vez más abiertamente, ¿verdad? Como dice el Señor, que nosotros hablamos, ¿verdad? Prácticamente la palabra del Señor, ¿verdad? Inexorablemente, bendito sea el Señor, ¿verdad? Sin ninguna tapujo. O sea, como que dice, no tengas a tu mujer como que fuera una mujer de la calle. Como que tratarías a una mujer prostituta, a una mujer que se vende, a una mujer de la vida alegre, que vas a querer hacer, ¿verdad? El sexo, ¿verdad? Para poder saciar todos tus deseos, ¿verdad? Carnales, ¿verdad? Mundanos, que no van conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor, que no tengamos, ¿verdad? A nuestra mujer, ¿verdad? En pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, como quien dice, que no te andes haciendo, ¿verdad? Ahora, si ella y tú se ponen de acuerdo, ¿verdad? En hacer las situaciones de alguna manera que los dos estén de acuerdo, eso es bueno, aún esa es santificación, porque todo tiene que ser de común acuerdo, pero no vayas a tener a tu mujer y vayas a tratar a tu mujer como que trataras a una mujer de la calle, como que fuera una prostituta, una ramera, una que vende su cuerpo, no. No, todo tiene que ser, ¿verdad? En orden y decentemente. O sea, no puedes tener a tu esposa, dice, pero que tenemos que tener que cada uno tenga sus propias mujeres, ¿verdad? Oigan, en amor y en santificación. Oiga, ¿qué dice aquí? En santidad y en honor. Dice aquí, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga. No podemos mantener, ¿verdad?, a nuestras mujeres de esa manera o tratándola, ¿verdad?, como otros hombres, pues, ¿verdad?, que hasta bueno, ni quiero decir yo, ni siquiera imaginarme las palabras que puedan tratar a la mujer, porque hay muchos hombres y mujeres que tratan a los hombres, pues, verdaderamente como que fueran de la calle, como que fueran mundanos, así como los del mundo, pues, como los, ¿verdad?, que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios. Y el temor a Dios es ofender. ¿Sabe por qué? Porque tu esposa es tu propio cuerpo. Y tu esposo también, ¿verdad? Es tu propia cabeza. Dice que el cuerpo tuyo, ¿verdad? No es tuyo, es de tu esposa. Y el cuerpo de la esposa no es de ella, sino que es del esposo. Entonces, por ende, tenemos que tenerlo, ¿verdad? En santificación y honor. No como los gentiles, ¿verdad? Digamos, en pasión de concupiscencia, o sea, en un deseo desenfrenado sexual, que pueda verdaderamente hacer cosas sin que ella lo pueda querer. Ahora, si ella y los dos se ponen de acuerdo, es otra cosa, pero que los dos no puede estar verdaderamente usted peleando con su esposo. Ese es lo que el Señor quiere que nosotros, así le vamos a agradar al Señor. Si nosotros nos entendemos, nos comprendemos con nuestra esposa, y oiga, mire qué lindo,
Y aún no solamente con nuestra esposa, más adelante vemos que tenemos que atender también a todas las personas. Así que el segundo mandamiento así es bien claro, dice, amar, el primero es amar a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es que tenemos que amar al prójimo, tu esposa, a los que están alrededor tuyo, tus hijos, todos son verdaderamente tu prójimo. Dice aquí, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oiga, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí estamos viendo no solamente a la esposa, estamos viendo, ¿verdad? A todo, ¿verdad? A todos los que son verdaderamente, ¿cómo se llama? Al prójimo que está siempre alrededor. ¿Cuál es el prójimo? Le preguntó aquel varón. El prójimo es el que está alrededor tuyo. Todo eso, porque esa persona, aunque no sea cristiana, tiene la imagen de Dios. ¿Cuál imagen? La imagen corporal. Tiene cabeza y tiene cuerpo. Y así es la iglesia. La iglesia, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, verdaderamente, esa es la imagen de Cristo. Si tú ya tienes dos mujeres, o la tienes verdaderamente, ¿verdad? Haciendo el adulterio, fornicación a tu mujer, o la mujer tiene dos hombres. Imaginen que si el hombre tiene dos mujeres, es como que tuviera dos cuerpos. Ya es anormal, ya no es la imagen de Cristo. Y si la mujer tiene dos o tres maridos, o sea, tiene tres cabezas, también ya es anormal. Imagínense una mujer con tres cabezas, ya es un ¿verdad? Prácticamente es alguien anormal, pues, ¿verdad? Es un fenómeno. Pero el Señor quiere que nosotros mantengamos siempre la misma imagen de Dios. Y por eso no podemos dañar ni engañar a ningún hermano, a ningún amigo, a ninguna persona. Oiga, dice el Señor, que no agravies, oiga, mire qué lindo dice, ¿verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oiga, porque el Señor es vengador de todo esto. Por eso te digo que si tú engañas o agravias a alguien, a algún hermano, a algún amigo, quien sea, el Señor se va a vengar de ti. Porque tú a quien estás engañando es al Señor. Mira, es así como cuando dice, si me das un vaso de agua, se lo das al Señor. Si me das de comer, se lo das al Señor. Si me vestís, se lo das al Señor. Si me casás, se lo das al Señor. Y si lo agravias, si lo maltratás, si lo ofendés, si lo insultás, si lo traicionás, si le adulterás, lo fornicás, eso se lo estás haciendo también a Dios. Y Él es vengador de eso. Él es vengador porque nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos verdaderamente el sello de Dios. Y todo aquel que usted y yo nos toma como cristianos, tenemos que dar a conocer que si somos verdaderos cristianos y no tenemos que tener este tipo de situaciones. ¿Cómo va a creer que el cristiano va a andar engañando? ¿Cómo va a creer que el cristiano va a andar agraviando, o sea, dañándolo, ofendiéndolo, golpeándolo si es posible? Eso es agravio, maltrato. Algunos son los de palabra y esos son también los más duros que los golpes, ¿verdad? Materiales. Pero aún así, ni siquiera materiales, ni tampoco verbales, ni siquiera de señas, dice la palabra del Señor, porque las señas, ¿verdad? No le agradan al Señor. Así que, hermanos, no tenemos que agraviar ni engañar por nada al hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Lo hemos dicho y lo hemos testificado. Dios fue bien claro y dijo, ¿verdad? Si hay aquel que haga algo a uno de mis pequeñitos, es mejor que se amarre él solo. Una piedra de molino y se tire a lo profundo de la mar. Oiga, es mejor que lo hagas vos solo, porque si Dios viene, Él va a vengar ese maltrato, ese agravio, esa mentira que tú le has hecho a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu vecino, a tu pastor, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu yerno, a tu nuera. No sé a quién puedes engañar. A ninguno. O sea, imagínense que el Señor dice, tirate mejor a ese mar con una piedra atada al molino, hacerlo vos mismo, porque yo voy a llegar a vengarte. Por eso de que no queremos que lleguemos a eso. Por eso que hay personas que se suicidan, aquellas personas que se tiran, se pegan un balazo o se ahorcan, es porque ellos han llegado a entender de que se han hecho un daño o un agravio a un hermano, ¿verdad? Es mejor que se amarren una piedra de molino. Aquí no se amarró una piedra de molino, se amarró una soga al cuello y se ahorcó, porque sabía que Dios iba a llegar y lo iba a vengar. Si se pegó en su tiro o lo que sea, o sea, se cortó las venas y se murió vaciada en sangre,
como que se hubiera amarrado la piedra de molino y se hubiera tirado a lo más profundo de la mar. Me están picando los ojitos, los ojos, el ojo. Bueno, hermano, tremendo ver esta palabra. O sea, el Señor es vengador de todo aquel que tú agravias, de todo aquel que tú lo maltratas, de todo aquel que tú lo ofendes, de todo aquel que tú lo engañas, de todo aquel que tú le haces fornicación o le adulteras. Bendito sea el Señor. No podemos ni adulterar ni siquiera la palabra del Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y nosotros, como pastores y ministros, somos los que tenemos que dar el ejemplo, porque ustedes van a aprender de nosotros. El mismo Pablo dice aquí, ¿verdad? De que te conduzcáis, de que te conduzcas de la manera que te hemos enseñado, de lo que has visto de nosotros, de lo que tú has aprendido de nosotros. Allá en, ¿cómo se llama? En Hebreos también 13 dice que nosotros veamos, ¿verdad?, el comportamiento y la fe de los pastores y que los imitemos, hay que hacer imitar. Entonces, tú y yo también somos verdaderamente en tu casa, si no eres pastor, pero tú eres el papá de familia, tú eres la mamá de la familia, que tus hijos te miren de la forma que tú te conduzcáis en santificación y honor, para darle la gloria y la honra al Señor y así agradar al Señor. Cuando nosotros hacemos estas cosas y no hacemos las demás cosas, entonces estamos agradando a Dios. Si tú no ofendes a tu hermano, si tú no lo maltratas, si tú te conduces, como dice aquí, ¿verdad? Aleluya, dice, ¿verdad? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tenemos nosotros que verdaderamente andar en santidad, en santificación. Dice que con solo ver, con solo oír, pecamos. Pero es necesario que no andemos verdaderamente prestándole atención y oído a los chambres o a las otras cosas o a las cosas, ¿verdad? Como dice, de concupiscencias, ¿verdad? Que dañan y nos ofenden. Aleluya. Dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú desechas no comportarte o no andar en santidad, lo vamos a hacer más claro. Cuando tú desechas no andar en santidad y quieres andar en inmundicia, no estás desechando al hombre, estás desechando a Dios, el cual mismo nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, dice, toda justicia y toda verdad. Él es el que te dice en tu corazón lo que está bueno y lo que está malo. Él es el que te dice en tu corazón lo que debes de hacer o no debes de hacer. Pero muchas veces nosotros ignoramos esa voz de Dios. Cuando le ignoramos esa voz de Dios, que no tememos a Dios. O sea, no tenemos tomado a hacerle mal, a hacerle pecado, a dañar la imagen y la santificación de Dios. Entonces, si nosotros desechamos esto, estamos desechando a Dios. No, de esa manera no vas a agradar a Dios. Y yo quiero que Dios me dé todo. Yo quiero que Dios, ¿verdad?, me mantenga sano, me mantenga libre, me mantenga bendecido, me mantenga gozoso, alegre. Tengo que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, tengo que andar en santificación. Y algo que nos pone aquí el Señor bien claro es que tratemos a nuestras mujeres en santidad y honor, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No, no podemos agraviarlo, ni dañarlo, ni ofenderle, porque si alguno daña verdaderamente a su hermano, está dañando a Dios. Es mejor que se tire, ¿verdad?, con una piedra de molino atado al cuello, ¿verdad?, y se tira al lado, ¿cómo se llama?, a lo profundo de la mar. Mire qué lindo, dice. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acordémonos que el Señor dijo de que Él no nos iba a dejar solos, que iba a enviar el Consolador, el que nos iba a enseñar toda la justicia y toda la verdad, y eso se llama Espíritu Santo. Y Él es el que está aquí, está en tu corazón, y Él es el que te dice lo bueno y lo malo que tienes que hacer. Y si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Ahí va a llegar el Señor a vengar lo que hayas hecho. Bendito sea el Señor. Dice aquí, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros, y también dicen allá, ¿verdad?, en Santiago, perdonarnos unos a otros para que seamos sanados. Dios nos ha dicho que nos amemos, no nos ha dicho que nos armemos, no, que nos amemos unos a otros. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos ha mandado el Señor? Es el segundo mandamiento que dice, ¿verdad?, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que está
cerca de ti, que sea quien sea, lo vas a amar como que fueras tú mismo. ¿Qué es lo que quieres? Tú dices la regla de oro. Hay que hacer con los hombres lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Si ellos quieren, si tú quieres que te respeten, pues respétalo. Si tú quieres que te ayuden, ayúdalos. Si tú quieres ¿verdad? Que te hablen, háblales. Si tú quieres que te saluden, salúdalos. Si tú quieres verdaderamente que, ¿cómo se llama? Que les des verdaderamente un apoyo, dale un apoyo. Pero muchos de nosotros ignoramos a las personas. O solamente, ¿verdad? Amamos a los que nosotros amamos, pero menos amamos a los enemigos. No, también es tu enemigo, es el prójimo, y tienes que amarlo. Jesús lo dijo en San Mateo 5:38. ¿Viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Así que amaos los unos a los otros. Oiga, dice aquí, pero acerca del amor fraternal, que es el amor de amigo, el amor de hermano, el amor de vecino, el amor de digamos, aún hasta el amor de pareja, dice, es el amor fraternal, dice, ¿verdad? No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, óigame, el Señor nos está diciendo claramente, si estás en santidad, abunda más y más en santidad. Y si amas al hermano y al prójimo, que abundes más y más, como quien dice, quiema, ama más, ámalo más, ama más a las otras personas, no solamente a un grupo, ama a todas las personas que tú encuentres por el camino. Ama, santifícate, no solamente ahora, todos los días de tu vida, cada día, cada minuto, cada segundo, tenemos que santificarnos, vivir. Dice que sigamos, que vivamos más y más en eso, que lo hagamos más y más, pues. El Señor fue bien claramente allá en 2 de Corintios 7, dice, ¿verdad? Que Él nos quiere. Oigan, aquí dice aquí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Vuelvo a repetirlo. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, deseos carnales y todas las cosas, y también de espíritu. O sea, que dice que no te muevas ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, ni por nada, nadie. El cristiano es como el monte de Sión, que no se mueve de donde está, como Jerusalén, que no se mueve de donde está. Aleluya, dice aquí, mire qué lindo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y de ahí, de esa manera es como agradamos a Dios, y de esta manera es como nosotros le podemos pedir a Dios las cosas que necesitemos, y Él nos lo va a dar. Claro, no lo va a dar al momento, lo puede dar al tiempo, también se lo puede dar en un instante, ahorita mismo se lo puede dar. Y yo por lo menos le estoy pidiendo mi respuesta. Yo sé que Él ha tardado, pero yo tengo la seguridad que Él me lo va a dar. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y no tenemos que desesperarnos. Y Él la va a dar cuando Él quiera darla, no cuando nosotros queremos darla. Queremos que la den. No. Tenemos que aprender en eso también. Dice aquí, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Cuando dice que están en Macedonia, que como que dice, ame a todos los hermanos, a los que están en Estados Unidos, a los amigos que están, bueno, quien sea, porque están en Francia, en Italia, allá en Australia, al otro lado del mundo, allá en Rusia, allá en Japón. Hay que amarlo, eso es lo que nos quiere decir. No estés ahí con cosas que solamente porque está lejos ya no lo amas, o se fue y aquella persona se fue enojada contigo, o se fue verdaderamente, ¿verdad? Con rencores, y tú no lo has podido perdonar. Perdonarlo, amarlo. Aleluya. Y abundéis más y más en ello. Y que procuréis tener tranquilidad. Oiga, esto es bien importante. ¿Cuántos de vosotros están tranquilos? Mire, cuando nosotros estamos enojados con alguien no nos sentimos tranquilos. Cuando le debemos a alguien no nos sentimos tranquilos. Cuando alguien nos cobra no nos sentimos tranquilos. Cuando alguien nos ofende no nos sentimos tranquilos. Cuando alguien nos levanta falsos testimonios no nos sentimos tranquilos. Muchas veces no están ni tranquilos como Dios te tiene.
hay que andar verdaderamente, ¿verdad? Renegando porque Dios te hizo, porque ya te salieron canas, porque ya te salieron arrugas, porque ya te salieron verrugas, porque ya no ves bien. Ahí andas renegando. No, tenemos que estar tranquilos. Si estás enfermo, no, ya no estás tranquilo. Y eso, no, hermano. Dice que la tranquilidad, ¿verdad?, del ser humano, del ser interior, es lo que verdaderamente se va a reflejar en el ser exterior. Así que es bien importante que usted y yo nos mantengamos tranquilos. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Como quien dice, ocupémonos de vuestros negocios, primero de los negocios espirituales. Y si tenés un negocio material, ocuparos de él sin ninguna dificultad, ¿verdad? Pero tienes que estar tranquilo. También dice que tienes que estar tranquilo, bendito sea el Señor, y ocuparte, dice, ¿verdad?, de vuestros negocios, dice, ¿verdad?, y trabajar con vuestras manos, como quien dice, ¿verdad? Deja de andar pidiendo, trabaja. El Señor dice que el obrero tiene, ¿verdad?, derecho a su trabajo, a su pago, ¿sí? El que trabaja tiene derecho a que le den su pago, pues. Por eso dice Dios, ¿verdad?, que a nosotros, ¿verdad?, que la gracia, ¿verdad?, se nos ha tomado como deuda. Bendito sea el Señor. Porque nosotros verdaderamente tenemos que trabajar. Si no trabajas materialmente, pues trabaja en la obra del Señor, pero no andes cobrando. Dios mismo es el que te va a pagar. Dios mismo es el que te va a dar. Dios mismo es el que te va a proveer todas las cosas. Pero tenés que ocuparte aún en el trabajo espiritual y en el trabajo material. Si tienes tu negocio, ocuparte de tu negocio. Si tienes tu trabajo, pues ve a trabajar. Pablo decía de que él verdaderamente trabajaba con sus manos, así también verdaderamente se ganaba la vida, pues, ¿verdad? Por eso que él decía que él, aunque podía usar digamos, el texto que nos dice de que podemos vivir del templo o del altar, pero él decía que no va, que por eso trabajaba para no ser gravoso a nadie. Así que es bien importante de que usted y yo trabajemos y que verdaderamente nos ocupemos en nuestros negocios, en los negocios espirituales y en los negocios materiales, ¿verdad? Y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oiga, algo bien importante es de que tú tienes que andar, ¿verdad?, viviendo y trabajando honradamente para con los de afuera, como quien dice, los que no son cristianos no vayan a decir, ve, y ese cristiano ya anda pidiendo pisto, ve, y ese cristiano ya anda vendiendo la palabra del Señor, ve, y ese cristiano predica por dinero, ve, y ese cristiano predica por envidia, predica verdaderamente por altivez, por orgullo. No, nosotros lo vamos a hacer por amor a Dios, por amor a nuestra salvación, por amor verdaderamente al prójimo. Queremos que se salve el prójimo, queremos que verdaderamente se convierta a Dios. Así que trabajemos y que la gente de afuera, ¿verdad?, así es como usted va a agradar a Dios. La vida que agrada a Dios es que usted tenga que dar buenos frutos dignos de arrepentimiento y que tenga frutos dignos de un verdadero cristiano, que la gente diga verdaderamente ese es cristiano. Qué bueno. Ese soporta todo, ese perdona todo, ese no se aflige, siempre anda tranquilo, siempre anda alegre. Mire, hermano, a mí me han dicho mucha gente, ¿verdad?, que me miran tranquilo. Sí, gracias a Dios, eso solamente Dios lo puede dar. Nadie más lo puede dar, porque cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos ayuda, aún en las cosas difíciles, aún en la muerte, a recibirla con gozo, con alegría. Ya no digamos una enfermedad, ya no digamos un agravio, una dificultad, pero tú ya nos agravias a tu hermano, ya no maltrates a tu hermano, mantenga a tu esposa, a tu esposo en honor y en santidad, no en concupiscencia, como los gentiles que no tienen a Dios. No, tienes que verdaderamente amar a tu esposa, tratarla como vaso más frágil, porque dice la palabra del Señor allá en Pedro, dice, ¿verdad?, en primera de Pedro 3, dice de verdad de que si nosotros estamos peleando con nuestra esposa, nuestras oraciones van a tener estorbo. Pero si yo trato a mi esposa como vaso más frágil y la esposa me trata a mí como su siervo, como su esposo, entonces las oraciones de nosotros van a ser oídas en el reino de los cielos. Y eso es lo que le agrada a Dios y Él nos va a responder todo. Mire qué lindo. Me voy a leer esto en primera de Pedro capítulo 3, si no me equivoco, es el 7. Primera de Pedro 3:7 dice así. Aleluya. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando yo trato a mi esposa bien, cuando yo trato a mi esposo bien, y yo le pido al Señor, mi oración no tiene estorbo. Llega directamente al Señor y Él responde. Esa es la vida que agrada a Dios. Vengamos en oración y démosle gracias al que vive y permanece para siempre. Si tú no has aceptado a Jesús, tú que me estás oyendo y has tenido algún deseo de suicidarte, o de matarte, o de morirte, arrepiéntete de eso. Mejor reconcíliate con el Señor. ¿Por qué estoy diciendo estas palabras? Porque me las acaba de poner el Señor. Así que si tú lo haces, hazlo en esta hora. Dile así: Señor Jesús, en esta hora yo he reconocido que tú eres Dios, que viniste a morir por mí en la cruz del Calvario, para derramaste la sangre para perdón de pecado, así que perdona mis pecados. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, también, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Escríbela con letras de oro para que no se borren, y átame al cuerpo de Cristo. Si tú le has fallado al Señor, dile así: amado Padre Celestial, yo reconozco que te he fallado. Hoy te pido perdón, recibe este reconcilio, porque yo sé que he fallado, de pecado contra ti, solamente contra ti he pecado. Así que hoy recibe este reconcilio y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú lo has hecho, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar para que tu paz tenga tranquilidad y así puedas perdonar a todo aquel que te hace daño. Llévate bien con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo, el que esté cerca, el que esté lejos. Bendícelo en el nombre de Jesús y sobre todo, séle fiel a Dios y a la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, a tu suegro, a tu nuera, a tu yerno. Séle fiel, todo en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la misericordia que tú has tenido, Señor, sabiendo que todo aquel que hizo ese reconcilio o aceptó a Jesús, sé que tú has escrito su nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido. Hoy nos has enseñado la vida que a ti te agrada, para que nosotros podamos tener las respuestas que nosotros necesitamos, Señor. Mi hermana y yo, Señor, nos ponemos de acuerdo, mi hermano y yo que están ahí en este internet, Señor, y los que van a oír también este video y lo van a ver, nos ponemos de acuerdo para pedirte que le des su respuesta, Señor. Dale los deseos de su corazón, Señor, concédeselos, por favor, y te pido, Señor, que seas tú glorificándote en la vida de mi hermano y de mi hermana. También contesta mis deseos de mi corazón. Lo mío es que tú me sanes completamente, Señor, para poderte dar ese testimonio delante de todo tu pueblo, Señor. Dante la honra y la gloria a ti, Señor, porque sé que tú eres mi médico por excelencia. Yo sé que tú eres el que me tiene sano. Yo me declaro sano por fe. Estoy libre, estoy bendecido, estoy tranquilo, estoy en paz, porque tú estás conmigo, Señor. Haz que esa paz, haz que esa tranquilidad en su interior esté en mi hermana y en mi hermano, y que pueda recibir lo que ella te está pidiendo, Señor. Dale tú, Señor, para que ella pueda agradarte, Señor, con su vida, con su forma de conducirse, con su forma de ser, con su forma de ser, Señor, para que seamos ejemplo a todas aquellas personas que nos ven, Señor, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de nuestro negocio, donde quiera que nos conduzcamos fuera del país, que verdaderamente demos ejemplo de que somos hijos tuyos, Señor. Dice que el Espíritu de Dios testifica que somos tus hijos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Guarden esta palabra, compártanla, y que Dios me los bendiga. Amén y amén. Voy a bendecir a los hermanos que están conectados. Dios bendiga a mi hermana Marcela Campos, María Inés Gonzalo, Adolfo Marroquín. Bendiciones Gladys Polanco, Gaby Méndez, que Dios me la bendiga. Mayra de Rivas, que Dios me la bendiga también a mi hermana Mayra de Rivas. Bendito sea el Señor. Adolfo Marroquín, bendito. Si te quieres conectar, Adolfo, pues puedes conectarte. Si quieres decir algo, te voy a mandar la invitación ahí. Bendito sea el Señor, para que te puedas conectar y puedas decir y puedas comentar algo de lo que hemos oído en este mensaje. Mi hermano Adolfo Marroquín no ha venido. Ahí está mi hermano también, Mayra de Rivas, también es una sierva servidora de Dios y se quiere conectar. Pues bendito sea el Señor, que se conecte, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero si no, pues verdad, vamos a cerrar este en vivo y le vamos a desear bendiciones. En la Iglesia Central hoy hay culto de acción de gracia a las 6 de la tarde, hermanos, ¿verdad? Así que los esperamos. Véngase a darle la gloria y la honra al que vive y permanece para siempre. Así que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Estamos esperando a ver si se nos une nuestro hermano Adolfo Mejía Marroquín. Bendito sea el Señor. Así que Dios bendiga también a todos los que se conectaron, a todos los que no se van a los que se van a conectar y van a ver este mensaje. Bendígalos, Señor.
en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno, porque tú estás aquí con nosotros y nos estás dando fortaleza. Bueno, ya no se conectó mi hermano, así que mi hermano, que Dios me le bendiga, y si Dios les permite, pues vamos a transmitir también hoy más tarde ese culto de acción de gracia. Vamos a ver. Que Dios me le bendiga.